¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal, les saluda Gus Walker. Les comparto en esta ocasión un video demostrativo en el cual vamos a mostrar finalmente cómo quedó la casetera Double Deck Sony modelo TC-W390, que previamente ya les había compartido aquí en el canal un video corto en el cual se mostraba que este dispositivo no estaba reproduciendo absolutamente nada, ok, no movía para nada las aspas. Y pues en base a eso fue requerido lo que es el reemplazo de bandas, ok. En este modelo adicional al reemplazo de bandas, fue necesario limpiar las poleas con thinner, con solvente, para poder que estén limpias y colocar las bandas nuevas. No obstante, al final de cuentas, pues bueno, solamente se pudo rescatar la mitad de la casetera o del dispositivo, ya que por ejemplo esta bandeja, que es de grabación y reproducción, la bandeja letra B, está presentando un problema de vibración, de variación o ondulación en el sonido, ok. Se reemplazaron, bueno, ya dijimos que reemplazamos bandas, pero en concreto la bandeja letra B incluso hasta se reemplazó todavía por otras bandas minuciosamente que estuvieran mejor, y aún así la vibración se mantuvo. Entonces la única bandeja que funciona de manera correcta con excelente sonido es la bandeja letra A, que es la de la izquierda, y esa bandeja solamente está diseñada para reproducir música, ok. En la bandeja letra B, que es la que presenta el síntoma de vibración, ondulación en el sonido, a pesar de, por ejemplo, hacer grabación de cassette a cassette y de dispositivo externo usando las conexiones adecuadas, aún así las grabaciones se registran con vibraciones. Entonces este dispositivo va directamente para fines solamente de escuchar música, más no se recomienda para grabar en él. Me hubiera gustado que bueno, que hubiera quedado perfecto las dos bandejas, porque realmente tiene muy buena estética. Si ustedes lo vieran en persona les iba a gustar mucho, pero pues así son las cosas, no siempre se pueden recuperar estas decks, y la verdad sinceramente no quise ahondar en gastar más tiempo en tratar de buscar, porque ya me ha sucedido antes que invierto tiempo, gasto tiempo y al final no salgo donde mismo. Entonces ya la persona que, bueno, que lo quiera adquirir ya corre bajo decisión y riesgo de esa persona, en que si lo adquiere y lo manda a reparar o no sé, ok. Pero al menos aquí yo les voy a mostrar qué calidad de audio es la que ofrece este dispositivo, ok. Antes de continuar, no se olviden por favor de suscribirse al canal, compartir, apoyar con likes, comenten también si aún no lo han hecho, ok. Vamos a compartirle el video corto, que es el que les acabo de compartir. Tiene poco, hace unos días que lo acabo de compartir. Entonces miren, aquí está el video y vamos a escuchar, ok. ¿Qué tal amigos y amigas? Aquí Gus Walker. Miren, tenemos esta deck de la marca Sony, la cual está en muy buena condición estética. El modelo correcto es TC-W390, es una casetera deck estéreo, pero no está reproduciendo. Aquí está en play y se escucha un ruido. Vamos a ver acá. Y vamos a ver que efectivamente el motorcito está dando vueltas, pero no está moviendo absolutamente nada de la polea. Vamos a pararlo. Y ahí se ve la banda que está rota. Lo mismo va a suceder acá. De hecho, por ahí abajo se ve que está la banda suelta y también no está reproduciendo nada, ok. Entonces este dispositivo va para reemplazo de bandas, el cual considero que no va a ser muy difícil porque no tiene tanto rollo, ¿ok? ¿Qué tal amigos y amigas? Aquí Gus Walker. Miren, ok, ahí pudimos apreciar entonces, para quienes no han visto ese video corto, de todas formas ahí se los voy a dejar en la descripción, aunque
yo creo que no va a ser necesario porque ya básicamente es eso. El equipo no estaba reproduciendo absolutamente nada, estaba inservible, ok, solamente encendía pero pues no movía las aspas. Entonces comparado como estaba en un inicio, pues la verdad, como les acabo de mencionar, la única bandeja que funciona perfectamente para reproducir cassettes es la bandeja letra A, que es la de playback, y pues la bandeja B sí puede reproducir los cassettes, pero tiene esa ondulación. Entonces yo hago mucho hincapié, yo menciono mucho esto porque hay personas que sí son muy estrictas con la calidad de audio. Entonces puede que, bueno, no es que puede, sí les va a afectar, les va a molestar, ok. Entonces, para que lo consideren muy bien. Y de pronto hay personas que no les va a interesar mucho esa cuestión de la vibración. Dicen, ok, no, o sea, puedo tolerarlo, no hay problema. Incluso hay personas o artistas sonoros que experimentan con ese tipo de cuestiones de variaciones del sonido, ondulaciones, etcétera. Entonces, tal vez para ellos les venga muy bien un equipo así. Entonces, todo eso lo remarco muy bien para evitar precisamente en que, bueno, es que yo no sabía, es que, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo hago mucho hincapié porque aquí desde donde yo estoy enviando, se tiene que hacer declaración aduanal. Entonces, yo quiero que la persona que vea este video, que esté muy segura exactamente lo que se está ofreciendo, y ya una vez que esté decidido o decidida, pues ya puede hacer la orden, ¿ok? Entonces, vamos a mostrar aquí brevemente. Ya dijimos que físicamente y estéticamente está muy bien, la verdad sí está muy bonita la DEC. Y vamos a hacer aquí acercamiento a lo que es el modelo. Primeramente, miren, aquí ven el modelo, que es casetera doble estéreo con filtro Dolby Noise Reduction, ok. Vamos a ver aquí que tiene su búmetro a base de LEDs, ok. El contador de cinta que es reseteable, ahí lo hemos puesto en ceros. Vamos a ver que, ok, tenemos una perilla aquí de control del nivel de grabación, ya la hemos expuesto antes. Con esa perilla tú puedes controlar qué tanto volumen es con el cual quieres que grabe el audio, la música, etcétera, ok. Vamos a ver aquí selector del tipo de cassettes que vas a utilizar, depende del caso. La cinta tipo 1 son las que encontramos comúnmente en cualquier, son las más habituales, ok. Una cinta del tipo 1 viene siendo como esta, mira, ok. Y por acá dice, bueno, acá está, tipo 1, ok. Entonces este es un tipo de cinta muy común, son las más fáciles de encontrar y su calidad de desempeño es la estándar. Entonces, si vamos a reproducir este tipo de cinta en cualquiera de las bandejas, pues le vamos a seleccionar dependiendo de la bandeja que utilices. Entonces aquí en donde dice DEC A también tiene selector de cinta, tipo de cinta, en una posición que es para el 1 y en otra posición que es para el tipo 2 y el tipo 4. Ok, aquí en el selector para la DEC B está lo que es el tipo 2 y el tipo 4, es decir, tiene tres posiciones, mientras que el selector de la bandeja A solamente tiene dos posiciones. Abajo de ese selector vemos el interruptor para activar o desactivar el filtro Dolby Noise Reduction. Todo hacia afuera es apagado, todo hacia adentro es encendido. El selector para la sincronización, es decir, una copia de cassette a cassette, el dubbing. Puedes hacer transferencia, bueno, imaginando que esta casetera estuviera perfecta o en óptimas condiciones. Todo hacia afuera es a velocidad normal y todo el botón sumido es velocidad alta, ok, parece que sí, sí, ahí está. Todo hacia afuera es normal y todo hacia adentro es alta, ok. ¿Y qué más se nos pasa? A ver, déjame ver. Bueno, lo único que hubiera estado suave y extraño de este modelo, bueno, no de este modelo, sino me hubiera gustado que viniera adicionado con una salida para audífonos de 1/4. A veces lo traen de acá al costado, a veces por acá o aquí enfrente. Entonces este modelo no trae,
forzosamente vamos a tener que conectarnos en la parte posterior donde dice line out, utilizar el cable de colores, el RCA. Vamos a usar algo así, ok, cables de este tipo. El otro extremo, por ejemplo, si tienes un sistema de bocinas que tenga la línea de entrada de audio de 3.5 milímetros, este es el cable indicado entonces para ello. Por ejemplo, si vas a usar unos altavoces que sean, o unos buffers así más grandes, puede ser que sea un cable RCA por ambos extremos, es decir, este tipo de terminal por un lado y por el otro, ok. En este caso, como voy a conectarme a la radiograbadora, voy a usar el cable que acaban de observar hace unos instantes, ok. Y pues los botones de reproducción de esta casetera son 100% mecánicos. Como había dicho en el video corto, es un modelo de casetera el cual se me hace no se me hace muy difícil de reparar. Lamentablemente en este caso pues puede ser que tenga un problema. No estoy seguro si sea el cabezal o el propio motor, alguna pieza que esté desbalanceada, no lo sé con precisión. Entonces fuera de eso, la verdad es un equipo que no está difícil reparar, ok, por lo mismo que no trae tanto relajo de componentes adentro, solamente una placa que se desmonta, son dos tornillos por acá, un pivote que lo presionas y sale la placa, el transformador que está aquí, remover todos los tornillos de acá y solamente pues aflojar los 4 tornillos de cada bando con desarmador largo y listo. No es algo tan complicado, ok. Entonces aquí en el canal tengo un video en el cual utilizo este modelo precisamente para ejemplificar cómo pues bueno, cómo desarmar y cómo acceder a las caseteras para posteriormente reemplazar las bandas, qué herramientas vamos a utilizar, entre otras cosas. Se los voy a compartir en la descripción para quien esté interesado en ver ese video, pues bueno, tenga los nociones, principios, ok. Bueno, sigamos entonces con esto. Entonces vamos a encender nuestro equipo. Ya está aquí ya encendido. Y bueno, me llama la atención que siempre que son máquinas, bueno, yo le digo máquinas, pero dispositivos, aparatos que son o fueron hechos en Japón 100%, siempre le ponen los colores de su bandera, ¿no? Blanco o rojo, utiliza mucho eso, ¿no? Aquí tenemos LEDs rojos y no hay otro color, es solamente rojo, ¿ok? Algunos reproductores de disco compacto utilizan los numerales en blanco y alguno otro función especial resaltada en color rojo, ok. Y esos dispositivos son los que fueron hechos en Japón. Entonces les digo, es curioso porque utilizan los colores de su bandera, ok. Bueno, entonces ya tenemos encendido nuestro equipo y vamos a tomar uno de los cassettes que tenemos aquí, el que les acabo de mostrar, que es tipo 1, ok. Este es el cassette tipo 1 normal. Lo vamos a reproducir primero aquí, ok. Ok, ya está seleccionado tipo 1, acá también tipo 1 y el filtro está desaplicado. Vamos entonces a hacer playback. Lo agarro acá atrás porque si le doy la pulsación se me va a recorrer, ok. Entonces mira, ahí está. Vamos a subir el volumen acá. Ok, ahora vamos a escuchar esa cinta en esta bandeja y ahí vamos a notar la diferencia de la ondulación, la vibración que les comento. Ok, playback.
Vamos a regresarlo un poquito más porque ya agarró la parte final. Otra vez. Ok, vamos a hacer un paréntesis en esto y voy a hacer un comentario. Curiosamente, al momento de estar escuchando cassettes con música reconocida, música con derechos de autor, que por cierto les voy a compartir en la descripción un video de este equipo reproduciendo cintas del tipo 2 y del tipo 4 para que se den una idea cómo se escuchan, ya que por ejemplo, miren, vamos a poner un ejemplo. Estas cintas son del tipo 2, entonces son cintas de calidad superior a las que estamos escuchando en este momento, que es la del tipo 1. Ahorita les acabo de mostrar el tipo 2 y por ejemplo este es el tipo 4. Son cintas pues de calidad superior, ok. Entonces en el video que esté en la descripción, ahí les voy a compartir una grabación vía Instagram donde van a ver este dispositivo reproduciendo esas cintas precisamente. Bueno, el comentario entonces que quiero hacer es de que escuchando esas cintas que les acabo de mencionar, que tienen pues una excelente calidad, me percaté que, bueno, la velocidad a la cual se reproduce la música es la indicada, es una muy buena velocidad a la cual está fluyendo la música o avanzando la música. El tono en el cual se está reproduciendo también es el correcto. Inclusive la voz del cantante en curso también se escucha bien. O sea, si nos ponemos si le prestamos atención, se escucha bien, pero solamente tiene ese efecto de la vibración que acaban de escuchar. Entonces eso es lo único que tiene esta bandeja. Y vaya que la pletina o el cabezal de esta bandeja curiosamente también está en óptima condición. Y el cabezal de este lado, ese sí, yo en lo personal, antes de hacer todo este procedimiento y estos procesos de reparación, de reemplazo de bandas, yo temía que tal vez este cabezal, tal vez por ver su condición estética física, que estaba muy tallado, yo pensé que tal vez este cabezal iba a fallar y que este iba a tocar súper bien, pero sucedió al revés. Este cabezal está súper intacto, está cromado, bien bonito, y este que está así tallado, que tiene indicios de que ya fue, pasó muchas cintas por él, este es el que se escucha muy bien y este es el que tiene el problema. Entonces, como les digo, hay un problema, pues puede ser, no sé si con el motor, algún componente que está desbalanceado, no sé la verdad. Yo ya cambié 2 veces las bandas a esta casetera y de todas formas la vibración persiste. Ok, entonces no voy a ahondar más en él porque la verdad pues es solamente perder tiempo y no vamos a avanzar. Entonces vamos a dejarlo así. Ok, bueno, ya escuchamos ese cassette. Voy a poner otro cassette del tipo 2. Ok, y a ver, vamos a regresar, vamos a tocar un poquito, a ver. Ok, vamos a bajar acá más el volumen, que este se grabó con más volumen. Vamos a regresarlo. Ahí está. Ok, seguimos, pero ahora acá
en la misma posición. Seguimos acá. Aquí no encajó bien. No encajó bien. Se me trabó la compuerta, vaya. Ahí está. Ahí está. Una más. Vamos a regresarlo. Ok, vamos a adelantar ahora. Ok, bueno, ahí está. Este es el cassette del tipo 1, tipo normal. Ok, y ya pudimos escuchar que esta bandeja pues escucha muy bien la música a buena velocidad. Todo se escucha muy bien. Si utilizan cintas tipo 2 o del tipo 4 que son de metal, la música pues olvídense, se va a escuchar mucho mejor. Yo la verdad me encantó mucho cómo se escucha esta bandeja. Y pues aquí ya les comenté que es una lástima que no se haya podido pues restaurar así como uno pensaba, pero pues es lo mejor que pudo quedar. Ok, entonces vamos a escuchar un poquito de esta cinta que es del tipo 2 de óxido de cromo. Ok, entonces vamos a escuchar un poquito aquí de esto. Pausa, seguimos. Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. Ok, hasta ahí por cuestiones de copyright. Vamos a colocar otra cinta del tipo 2 también que tenemos por aquí. Esta creo que la vamos a poner a este lado.
está muy suave. Vamos a adelantarle. Ok. Vamos a poner este cassette del lado opuesto. Ok. Y por último el cassette del tipo 4, que es de metal, música de rock. Ok, es una muestra. Vamos a ponerlo del otro lado. Aquí ya no va a entrar. Mover un poquito aquí las aspas. Yo creo que voy a poner, tener que hacer esto. A ver si ya entra. Ahí está. Se sentía de volada que no iba a cerrar, entonces si no va a cerrar por completo no tiene caso estarlo forzando. Ok, vamos a darle playback. Ok, todas esas canciones, todos esos cassettes los vamos a reproducir con mayor tiempo en el video que les digo que les voy a compartir en la descripción. Ok, entonces bueno, como podemos ver, pues la verdad está reproduciendo solamente este lado, y este lado tiene el problema de la vibración. Ok, entonces vamos a hacer una breve sincronización por aquello de que bueno, ¿qué pasa si lo ponemos de cassette a cassette? Lo vamos a poner a cassette a velocidad normal, y lo vamos a poner a que grabe parte de la primera música que estamos escuchando. Ok, esa canción, Dolby está apagado, a velocidad normal. Ok, vamos a ponerle, bueno, ok, yo de todas formas siempre lo hago. Ok, pausa, otra pausa, playback, y ahí va. Ok, vamos a quitar la pausa aquí. Acá también vamos a parar, regresamos todo, vamos a escuchar. Ok, entonces podemos escuchar que, bueno, no sé si lo percibieron, pero al menos yo escucho que la voz del cantante como que ¿cómo les puedo decir? Como que no la encuentro tan vibrante la voz en sí. O sea, la voz está bien, pero hay un efecto que se interpone o se sobrepone a la voz del cantante, y es esa vibración precisamente. Ok, mira, va otra vez. Ok, aquí ya quedó por instrumental. Vamos a escuchar otra vez, a ver aquí.
la cinta está bien, miren, la cinta no está mordida, nada, porque hay muchos equipos que cuando hacen ese ruido, ese efecto que escucharon así de vibración, ondulación, cuando tú abres la bandeja y extraes el cassette, te llevas la no grata sorpresa que te lo ha mordido, se ha quedado toda atorada la cinta ahí al fondo. Entonces en este caso no sucede eso porque les digo, tienen las bandas iguales que acá también. Entonces es lo curioso que están iguales las bandas en ambas bandejas, pero aquí persiste la vibración, mientras que acá pues todo normal. Eso sí, en ambos lados quedaron con muy buena velocidad de adelantar y rebobinar las cintas. Eso sin duda lo está haciendo a muy buena velocidad sin problema. Ok, entonces pues bueno, eso es cómo quedó la DEC. Tiene pues esa cuestión. La bandeja del lado de izquierdo está reproduciendo perfecto, muy bien, muy buena calidad. Les digo nuevamente, si ustedes tienen la posibilidad de utilizar cintas de tipo metal, ya sea 2 o el 4, la verdad el sonido se escucha muy bonito, se escucha muy bien. Y pues si no tienen chance de conseguir ese tipo de cintas, con el tipo 1 normal de buena marca, pues también se va a escuchar muy suave. Ok, y aquí pues queda eso nomás con el efecto. Ok, de pronto hay personas que les digo experimentan sonidos o buscan precisamente esos como que sonidos así medios psicodélicos y les sirven para hacer algunos tipos de mixes, de remixes, de música experimental, electrónica, etcétera. Entonces pues bueno, esto es una opción. Inclusive también si nosotros intentamos grabar desde fuente externa, aunque estés grabando desde un móvil o una tableta y la música esté sonando bien, se va a captar, pero va a tener ese efecto precisamente que acabas de escuchar. Ok, bueno, entonces pues de esta manera llegamos al final de este video. Nuevamente pues me hubiera gustado que hubieran quedado perfectos los dos bandos, pero pues no fue posible, solamente uno es el que se escucha bien. Ok, entonces pues bueno, llegamos al final de este video. Si les fue de utilidad, si les gustó, pues apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Recuerden que suscribirse es gratis y eso te va a indicar cuando hay un producto recién agregado a la tienda en línea. Entonces si les gusta algún producto, visiten la tienda en línea que está en el apartado de la descripción. Igual ahí van a encontrar el video de Instagram con música con mayor duración de esa música que tiene derechos de autor. Y también vamos a compartir ese reel que les mostré al inicio de este video. Y pues bueno, cualquier otro producto que sea de su interés, ahí en la tienda estamos con gusto para atenderlos. Ok, saludos a todos, muchas gracias. Saludos a Iván desde España también, que nos comparte importantes sugerencias y comentarios acerca de las caseteras también. Espero mucho a ver qué me puede comentar sobre este caso, ya que pues bueno, considero que su experiencia, su comentario será de mucha ayuda. Ok, como digo, este deck pues tiene las bandas iguales y están en muy buena condición. No son bandas que estén así tan deformes, sino que se palpan, y ambos casos se sienten las bandas que están muy bien. Mas sin embargo es curioso que solamente en un lado tiene ese efecto y en el otro está tocando muy bien. Entonces pues bueno, espero Iván a ver si nos puede aportar algo con su experiencia. Ok, bueno, nos despedimos. Yo soy Bushwhacker, me dio mucho gusto haber presentado este video. Cualquier cosa, aquí estamos al pendiente. Saludos y muchas gracias, bye bye.